Bienvenido a este nuevo video sobre cuál es el mejor servicio de internet en México. En esta edición te traemos cambios que hay en proveedores, precios y las últimas novedades que hay sobre los servicios de internet. El año pasado el video que subimos fue uno de los mejores del 2020 sobre este tema, así que quédate hasta el final porque tenemos muy buena información solo aquí en Mejorando tu Casa. Bien, antes de comenzar hablaremos sobre algunos puntos importantes para una buena conexión a internet. Si en este caso estás por contratar un servicio, estás en búsqueda de un servicio para tu casa de alta velocidad de internet, aquí lo que nosotros recomendamos para que tengas una buena experiencia es contratar al menos una velocidad de 20 megas. Vamos a platicarlo por qué. Si tomamos en cuenta los dispositivos que hoy en día conectamos a nuestra red, llámese celulares, Smart TV, cámaras de seguridad, focos Wi-Fi, todos estos equipos, a ver sin darnos cuenta, están conectados a nuestra red y dependen de un cierto ancho de banda o están consumiendo velocidad de nuestro servicio. También pensando en que si queremos reproducir una película, una serie en 4K, necesitamos al menos de 25 megas dependiendo del proveedor de una buena velocidad de descarga. Entonces podemos decir quizás que necesitamos al menos unos 20 megas como velocidad base para poder tener las exigencias que ya tenemos hoy en día. Pero bueno, claro, digo, si tomamos en cuenta que solo necesitamos de 2 megas para navegar en la internet o redes sociales, también puedes decir quizás que podemos exagerar con la velocidad de 20 megas. Finalmente, digo, si tenemos varios dispositivos móviles tratando de reproducir contenido en HD o deseamos descargar archivos pesados, 20 megas pues pueden ser bastante aceptables, razonables para poder llevar a cabo las tareas que tenemos en casa. Al final de cuentas, esto solo lo hacemos como una recomendación, ya que si tú tienes la posibilidad de contratar un mayor ancho de banda, como 100, 200 o 500 megas, pues tú puedes reproducir contenido en 4K en diferentes televisores, descargar archivos pesados en solo unos segundos, o bien, si es de tu preferencia o tu gusto, pues puedes compartir la clave Wi-Fi con tus vecinos sin temor a que se caiga o se haga lenta la red. Al final de cuentas es solo una recomendación para que pues tú puedas tener una velocidad base y pues puedas disfrutar de buen contenido de alta calidad en tu televisor, puedas tener diferentes dispositivos conectados a tu red y de igual forma no tener tantas caídas o la experiencia de una navegación lenta en tu casa. Otro de los puntos importantes que hay que tomar en cuenta si estás por hacer una contratación nueva del servicio es por qué debemos solicitar fibra óptica en una instalación de internet. Primeramente, por medio de la fibra óptica puedes experimentar una mayor velocidad. Si tomamos en cuenta que las conexiones de cobre o de cable coaxial pues pueden darte solo hasta 10 megas de descarga, con fibra óptica puedes acceder a mejores paquetes, mejor velocidad, dependiendo del proveedor pueden ir esos paquetes desde los 10 megas hasta los 500 de velocidad de descarga. Hacemos el hincapié que esto ya depende mucho del proveedor, de la cobertura y del paquete contratar, pero siempre puedes tener una mejor velocidad, un mejor paquete por medio de fibra óptica. En el caso, por ejemplo, también del indicador de la latencia, que es el tiempo que tarda un paquete de datos en transmitirse de un lugar a otro, normalmente para fibra óptica pues es menor. ¿En qué nos ayuda esto? Pues en la carga de las páginas web, que es más rápida. Las videollamadas nos ayuda a que sea más estable. Videollamadas, hablamos de aplicaciones como Skype, entre otros. Y los juegos en línea, pues también nos ayuda este indicador que sea menor para evitar interrupciones. Ya por último, la fibra óptica tiende a tener menos fallas en condiciones de lluvia o humedad que instalaciones de cobre o coaxial. Entonces es muy difícil que te llegue a fallar la fibra óptica en cuestiones de humedad, ya menos de que pues sea derribado el poste, pues bueno, ya aquí pues puedes dejar de tener servicio, pero por cuestiones de humedad es muy difícil que la fibra óptica pues te pueda fallar.
Estos puntos que mencionamos aquí son para que tú los puedas tomar en cuenta. Si vas a realizar una nueva contratación, una nueva instalación de internet, solicita a tu proveedor que te puedan instalar fibra óptica, y ya dependiendo de la cobertura que tenga o la capacidad que tenga este proveedor, pues puedas acceder a un mejor servicio, una mejor experiencia de internet en casa. Y bien, vamos ahora de lleno con la comparativa de los proveedores de servicios de internet. En este caso empezaremos con el proveedor de Easy, que ofrece básicamente tres productos o tres servicios, que es el de 20, 50 y 100 megas solamente en su servicio de internet, siendo el más económico el de internet de 20 megas por 370 pesos al mes. Algo curioso es de que si nos vamos a la sección de internet con telefonía, nos dan otros tres paquetes de mayor ancho de banda, que es el de 200, 500 y 1000 megas de descarga. En este caso 1000 megas no lo habíamos visto con algún otro proveedor. Imaginamos es una nueva opción que tiene nueva Easy, y probablemente pueda estar utilizando esa tecnología que adquirió en años anteriores con Axtel, o por medio de su red de fibra óptica pueda estar proveyendo este producto de 1000 megas por solo 1950. Entonces tiene estas tres velocidades si te interesan en internet con telefonía. En el caso de Axtel, como lo comentábamos ahorita, pues bueno, dejó ya de prestar servicios. Si vamos a su página de Axtel MX, se encuentra ahí una pequeña leyenda donde dice que ellos ya no ofrecen servicio a hogares desde el 2018. Todavía el año pasado, en el 2020, nos pusimos en contacto con Axtel y se podían conseguir algún servicio puramente Axtel a inicios del año pasado. Ya en este momento ya no es posible. Por lo que en este caso el enlace es con ftthdemexico.mx, que en este caso es Easy, para poder adquirir un servicio de hogar. Esta es la información que tenemos del proveedor Easy y de sus servicios y paquetes de internet para hogar. En el caso del operador Total Play, en su página inicial pues nos ofrece diferentes velocidades de internet, incluyendo el servicio de televisión. Si vamos un poco más abajo encontraremos una opción de solo servicio de internet, donde podemos ver pues, las diferentes velocidades de 40, 100 megas, 200 y 500 megas. Haciendo una pequeña comparativa del proveedor anterior, que es Easy, la velocidad de 100 megas se encuentra por 550, mientras los 100 megas de Total Play están en 629. Hacemos un comentario, misma velocidad pero diferente precio. Ahora le toca el turno a Telmex. Este proveedor también tiene servicios o paquetes con solo internet. En su caso tiene ofertas desde 20 megas con algunos servicios ya muy conocidos, como es el Claro Video, Claro Drive o Antivirus. Para ese caso es de 349, y ahorita tiene la promoción donde puedes navegar hasta 30 megas por los 3 primeros meses. Seguida de la velocidad de 30 megas con servicios muy parecidos, y puedes navegar hasta 150 megas también durante los 3 primeros meses. Seguido se encuentra la velocidad de 150 megas y de 200 megas por 899. Cabe mencionar que no son las únicas velocidades que maneja, porque si lo combinamos en algún momento con algo de entretenimiento como lo es Disney Plus, tiene otras velocidades, por ejemplo de navegar hasta 300 megas por 899. Esto solamente es durante el primer mes, y al siguiente pues pagarías 1058. Es el caso de agregar Disney Plus. Si agregas por ejemplo Netflix, pues tenemos igual de 200 megas, pero si lo combinamos internet con telefonía, en el caso de Disney Plus podemos navegar también hasta 300 megas por 999, y internet, telefonía y Netflix
llega hasta 400 megas por 1499. Entonces puede llegar hasta 400 megas, pero solamente combinándolo con otro tipo de servicios. Si solamente es el internet puro, sin servicios adicionales, pues tiene la oferta solo de 200 megas por 899. Megacable es otro de los proveedores que vamos a estar platicando un poco, ya que también tiene muy buenas opciones de conexión a internet. Y en el caso de solo paquetes de servicios de internet, vemos que las velocidades que tiene también van hasta los 1000 megas por 1270. Tienen pues diferentes opciones de conexión a internet que van pues desde los 20 megas por 370 hasta los 1000 megas. Esto probablemente también se deba de que ellos adquirieron parte de la red Axtel para hogar, y posiblemente tengan estas opciones de conexión en ciudades como Puebla, Querétaro, Toluca y Guadalajara. Aquí habría que ponerse en contacto con ellos de todas formas para revisar siempre la disponibilidad y coberturas y ver si están disponibles estas velocidades en la zona en que te encuentras. Algo que nos llama aquí la atención es que esto solamente son paquetes de acceso a internet, pero por ejemplo, tomando en cuenta paquetes como el de 20 o 30 megas por 370 y 420, vamos y revisamos la sección de internet más telefonía ilimitada. Estos paquetes de 20 y 30 megas son un poco más accesibles. Digamos, el de 20 está por 270 y el de internet de 30 megas más telefonía ilimitada por 320. Habría que como quiera revisarlo con el proveedor de todas formas, pero esta información está en la página, y tomando en referencia estas dos velocidades, 20 megas por 270 y 30 megas por 320, pues sería un poco más accesible la opción de tener línea e internet a solamente internet en el caso de este proveedor. Finalmente hablaremos de este último operador, Blue Telecom, uno de los más populares en el mercado en cuanto a la conexión inalámbrica. Pues nos ofrece su internet inalámbrico, que para este año hemos visto que han actualizado sus ofertas, dado que ya cuentan con 20 megas de forma inalámbrica por un precio de 475 mensuales y una tasa de conexión de 150 gigas. Al terminarte este paquete de datos puedes seguir navegando, pero a una velocidad menor. El año pasado solamente contaban con dos velocidades de 5 y 10, por lo que este año pues se tiene una nueva velocidad de 20 megas de este operador, y las ofertas de 5 y 10 pues permanecen. Dejamos en pantalla los costos que manejan en el momento, y si en caso de que desees contratar con este operador, tiene un pago único por gastos de instalación o habilitación que ellos manejan de 630 pesos. Puede ser una buena opción para aquellos que no cuenten con una red de fibra óptica cerca de su casa, alguna de cable coaxial, y pues, puede ser esta opción para poder tener internet en casa. Vamos a ver ahora algunos de los logros y mediciones que tienen los proveedores de internet aquí en México. Empezando aquí con el medidor de velocidad NPerf. Este medidor de presencia mundial utiliza todas aquellas mediciones que hacen los usuarios de la velocidad de conexión. Utiliza esta información para generar ciertos ranqueos a tablas de posiciones. Tenemos por ejemplo aquí la tabla de posiciones de mejores redes fijas del 2020 para México, y pues aquí ellos felicitan, digamos, como al mejor operador que ha suministrado el acceso de internet más eficiente para sus usuarios del año 2020, en este caso a Total Play, con una descarga promedio de 52 megas y 19 megas de subida. Seguido tenemos a Telmex, Megacable e Easy. Son pruebas que realizó NPerf dentro del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020.
y pues sirve como fines informativos para que tú puedas conocer cuáles son de los mejores proveedores en realizar ahí las pruebas, las descargas de mediciones de velocidad. También tenemos, por ejemplo, a Netflix, realiza periódicamente tablas de posiciones o ranqueo. Aquí en este caso, actualizado hasta el abril del 2021, ellos toman en cuenta la disponibilidad para la descarga de sus contenidos de video, de streaming. Aquí, por ejemplo, ellos catalogan en el rank en número 1 a Easy y Total Play como los mejores para poder descargar contenidos de su red de Netflix. Y también tenemos a otros operadores ahí: Infinitum, Megacable, Telecable en segundo lugar, y en tercero a Telmex DSL como esa tercera posición. Entonces esta información nos sirve, puede ser útil realmente al momento que deseamos contratar un servicio de internet para nuestra casa. Estamos casi a punto de terminar este video y probablemente aún queda la pregunta en el aire sobre cuál es el mejor servicio de internet en México. Pues bien, después de haber recibido muchísimos comentarios el año pasado sobre cuáles eran para algunos de los usuarios el mejor o el peor servicio, y después de haber visto información sobre premios, logros, las velocidades y nuevas ofertas para este 2021, desde una forma muy particular y muy personal de este canal, quizás podamos considerar a Total Play como uno de los mejores proveedores del servicio, seguido de Easy y Telmex. En nuestra casa tenemos Easy y pues nos ha dado un buen servicio este último proveedor, con mínimas fallas después de 2 años que lo hemos tenido en casa, y pues con disponibilidad casi siempre del servicio. Repetimos, pues esta es una opinión muy personal del canal. Si en tu caso piensas que Telmex es el mejor porque es el que te ha servido más, o Easy, o un Megacable, déjanos tus comentarios sobre, para ti, cuál es el mejor proveedor de servicios de internet. De igual forma, si es la primera vez que ves este video, te recomendamos suscríbete para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Comparte esta información, este video con alguien más, y pues esperamos seguirte viendo pronto aquí en tu canal Mejorando tu Casa.